participación de los 12 pueblos originarios de Tecámac como actor decisivo en dicho problema. Es por esta razón que consideramos es fundamental que esta actividad se realice aquí, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sin más, abro el micrófono a nuestros ponentes. Bienvenidos. Sí, bueno, buenas tardes. Somos la organización de los 12 pueblos originarios de Tecámac y nuestra lucha es en contra del proyecto aeroportuario ahí en Tecámac, Santa Lucía. Cada uno de los compañeros va a decir, empiezo presentándome. Mi nombre es Arturo Hernández, vengo de San Pablo Tecalco y cada uno de los compañeros va a hacer lo propio. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Esperanza Martínez Hernández y soy del pueblo originario de San Pablo Tecalco. Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Francisco Vera Galindo, vengo del pueblo de Santo Domingo Ajoloapan, Tecámac. Buenas tardes, yo vengo de Santa María Ajoloapan, mi nombre es Manuel Martínez León. Buenas tardes, jóvenes universitarios. Mi nombre es Pablo Flores, yo soy del pueblo de Reyes Acosac, Estado de México. Buenas tardes, juventud. Yo soy Francisco Ortega García, de un pueblo llamado San Lucas Jolox, fundado antes que la Gran Tenochtitlán. Este año que viene cumplimos 1000 años. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Vélez García, soy originario de los Reyes Acosac, pueblo originario, en un principio el barrio originario indígena de San Lucas Xoloc, y pues soy de las familias troncales, la familia iniciadora del pueblo de los Reyes Acosac, y uno de los principales afectados, ya que estamos al ladito de las pistas. Bien, compañeros, yo soy Ismael Mejía Hernández. Estoy aquí porque he venido haciendo investigación respecto a los pueblos de la periferia y acompañando a los pueblos justo que se encuentran en esta lucha. Va a comenzar la compañera Esperanza Martínez con una pequeña reseña de los pueblos. Le damos la palabra. Muchas gracias. Ni tan pequeña, Pueblos originarios del norte de la Cuenca de México, lucha de resistencia frente al despojo cultural, territorial y a los megaproyectos. Los pueblos originarios del norte de la Cuenca de México venimos de un lugar y de un largo andar. Nuestra huella ancestral se remonta hasta finales del Pleistoceno y haciéndose presente en hallazgos arqueológicos como la mujer de Tepexpan, que la cultura patriarcal registrara como hombre de esa localidad, la que data de 10.000 años antes de Cristo, o de restos fósiles de mamut asociados a otras especies menores y a puntas, ya sea lascadas o de obsidiana, que cuentan con una temporalidad aún mayor, como los hallados en el pueblo originario de Reyes Acosac, y que datan de una temporalidad aproximada de 25.000 años. Entonces, no es raro que para el periodo formativo o preclásico ya empezaran a conformarse las primeras aldeas dispersas en lo que ahora es el territorio de nuestros pueblos, y que para el clásico teotihuacano ya contaran con un amplio conocimiento en técnicas de agricultura, como la construcción de chinampas en las riberas de los lagos y el sistema de terraceo en las zonas de ladera, y con ello comenzar a florecer una naturaleza humanizada, como bien lo dijera el célebre antropólogo Guillermo Bonfil Batalla en México Profundo. Continuando en esta línea descriptiva, cabe resaltar que nuestros pueblos cuentan con mayor antigüedad que Tenochtitlán. Basta mencionar
que en el posclásico medio arribaron diversas tribus de origen chichimeca a las riberas de los lagos de Xaltocan y Zumpango, dirigidas por su legendario caudillo Xolotl, al cerro de Xoloc, mismo que es parte del territorio de San Lucas Xolocs, uno de los 12 pueblos originarios de Tecámac, que desde este lugar, poco tiempo después, enviaron a Nopatzin, su hijo primogénito, a explorar la zona oriente de la Cuenca de México, donde años más tarde formara Texcoco como bastón principal del señorío Acolhua, mientras que, por otro lado, mediante alianzas vía parentesco, impulsara la formación de Azcapotzalco y, por último, en la formación de Tenochtitlán se encuentra presente la influencia chichimeca heredada de Xolotl. Así, entonces, en posclásico tardío y habiendo alcanzado Tenochtitlán la importancia que adquirió en este horizonte histórico, gran parte de nuestros pueblos, en su calidad de pequeños señoríos, pasaron a rendirle tributo, mientras que otros más rendían el mismo tributo a Tlatelolco, como lo relata Charles Gibson en Los Aztecas bajo el dominio español. Una vez consumada la invasión española, matizada con el pomposo calificativo de conquista, existen bastantes muestras de que nuestros pueblos opusieron resistencia a ese proceso de dominación espiritual y económica. En cuanto a lo primero, esta se manifiesta desde la misma construcción de las iglesias, en la que los españoles se vieron obligados a incluir la simbología indígena en su decorado. Por ejemplo, en el cuerpo principal de la fachada de la entrada principal de la iglesia de San Lucas Xolocs se observa un felino en forma de ocelotl u ocelote, mostrando sus colmillos y sacando la lengua, así como una de sus pilastras sostiene una cornisa que termina en medallones con flores de 4 pétalos tipo indígena o tequixtli, como se les llamaba. Otras muestras más de esa lucha de resistencia espiritual se observa en la iglesia de Santo Domingo Axoloapan, en la que los albañiles indígenas supieron colocar un ajolote en un lugar estratégico de uno de sus muros, donde continuaban adorando a su deidad, haciendo creer a los sacerdotes franciscanos una ferviente devoción hacia los símbolos traídos por ellos. Tampoco se puede pasar por alto como en San Pablo Tecalco, nuestros ancestros por las noches y a escondidas continuaban adorando a sus deidades, lo que les costó que fueran reprimidos en la segunda mitad del siglo XVI. Como tampoco se puede pasar inadvertida la capacidad de negociación que alcanzaron los indios del pueblo de San Juan Citlaltepec, del vecino municipio de Zumpango, en la que de manera fáctica el sacerdote se veía obligado a pasar por alto las ceremonias indígenas a cambio de que no lo dejaran sin comer. En lo que se refiere al aspecto económico, la lucha de resistencia se manifiesta desde la excavación de zanjas, colocando estacas donde constantemente moría ensartado el ganado de los invasores, cuando pretendían entrar a hacer daño a la propiedad indígena. Una muestra más de oposición fueron las constantes denuncias ante las autoridades coloniales que ejercían nuestros pueblos en contra de la invasión de su territorio por los ranchos, propiedad de los españoles, o el acudir a la demanda de amparo ante esas mismas autoridades en contra del alza del cobro del impuesto que pagaba el pulque, y hasta negarse definitivamente a pagarlo frente a la complicidad y corrupción del gobierno virreinal. La independencia de México no reportó mejora alguna para nuestros pueblos, pues el hecho de ubicarlos geográfica e históricamente en un enorme periférico inmediato, ya sea a Tenochtitlán o la capital de la Nueva España, ha incidido de alguna manera cultural y materialmente en su interior, por lo que al elegir originalmente los españoles para su asentamiento el centro de Tenochtitlán, y dadas las condiciones lacustres de la Cuenca de México, donde el lago de Texcoco fue el más profundo de los 5 lagos, siempre por regla general, los españoles optaron por expandir su asentamiento hacia el sur de la Ciudad de México, mientras que el norte y el este lo destinaron para hábitat de pueblos indígenas, donde dadas las condiciones de desigualdad y explotación,
En estos espacios pronto se formaron arrabales habitados por artesanos, criados, aguadores, vendedores, ambulantes y vagabundos, conocidos estos últimos como léperos. Por otra parte, el avance incontenible de ranchos y haciendas, desde la colonia y hasta el porfiriato, como fue el caso de la hacienda de Santa Lucía, que fuera una de las haciendas más grandes de la nación, seguida por las haciendas de Ojo de Agua, de San Juan de la Labor, de La Redonda y de San José a Colman, dieron como consecuencia que, ante el continuo despojo del territorio de nuestros pueblos, un número, aunque mínimo, de su población comenzara a sufrir un proceso de desarraigo y que seguramente una porción de ella formara parte de los léperos. Pero no es esto lo más importante, lo que nos interesa dejar claro en el presente párrafo. Es cómo las políticas aplicadas, ya sea en la capital de la Nueva España o de la República Mexicana, pronto alcanzaron a nuestros pueblos. Por este motivo, y volviendo a los albores del México independiente, es que durante el periodo de reforma se les forzó a destruir sus fundos legales, además de las tierras de repartimiento o laborías, así como el ejido y sus dehesas, las que en conjunto, salvo las tierras laborías, formaban parte de su propiedad colectiva, como forma de tenencia de la tierra, reconocida aún por los colonizadores españoles, pero en lo sucesivo, como ya se dijo, se les forzó para que se convirtiera en propiedad individual. Y finalmente, al no estar acostumbrados a ese tipo de propiedad, quedaron incapacitados para titular la tierra de manera individual y a merced de la voracidad de las haciendas citadas e incluso de caciques locales de otros pueblos. Si bien la revolución, o mejor, en el periodo postrevolucionario, nuestros pueblos fueron dotados de ejido, puesto que no fue posible que se les restituyera la tierra, debido a que a algunos pueblos se les desconocieron sus títulos primordiales y a otros más se les obligó a quemarlos en el curso de la colonia, por lo tanto, carecían de ellos al momento del reparto agrario. Por otra parte, en ese mismo periodo, se continuó con políticas de épocas coloniales, pues a partir del lado sur de la avenida Reforma, se urbanizó con viviendas de tipo residencial, La Roma, Condesa, Polanco, además que se fundó la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, se habilitaron salas de música, teatro y de bellas artes, mientras que para el norte se le rehuía a las tolvaneras que se provocaban al haber sido desecados los lagos de Zumpango, Xaltocan y Texcoco. Por esta razón, paralelamente a que se le destinó a alojar corredores industriales, al mismo tiempo que a albergar a una población migrante de origen campesino proveniente de distintas partes de la nación, la que pronto desbordó la capacidad del Estado, o simplemente no hubo voluntad de éste para ordenar el crecimiento urbano, dando pie con ello a que surgieran un mar de colonias populares, cual hongos en temporada de lluvia, y que pronto alcanzaran grandes alturas de la Sierra de Guadalupe y de otros cerros más, e incluso el lecho del antiguo lago de Texcoco. Así como en la época colonial, una parte mínima de nuestra población se sumó a los léperos, en la etapa que estamos relatando. Se sumó el ejército industrial por un espacio de tiempo aproximado de 4 décadas. Pero al entrar en crisis el Estado benefactor, con su modelo desarrollista, gran parte de esa industria fue desmontada para alojar en lo sucesivo a tiendas departamentales, las que a su vez se apoderaron de gran parte del mercado nacional de alimentos, lo que ha traído como consecuencia que los pueblos hayan caído en un desconcierto, pues por una parte, las condiciones climáticas han sido adversas, por razones de todos conocidas. Por otra parte, la tierra aún altamente productiva ha sido puesta a disposición de las empresas de viviendas, al no interesarle al Estado y mucho menos al mercado su producción agropecuaria. Con mucha mayor razón, las tierras de temporal también están siendo devoradas por las mismas empresas de viviendas, con la complicidad del Estado, dizque para regular el crecimiento urbano, que no es otra cosa que hacerlo más voraz y depredador. No obstante esto último, en la lucha de resistencia que estamos llevando a cabo
en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional Santa Lucía, lo consideramos como un triste paréntesis en relación a nuestra carga histórico-cultural, sobre todo porque advertimos que nuestros pueblos han entrado en un proceso de reinventarse a sí mismos, en el que se reconocen como pueblos originarios de ascendencia indígena, marcando una clara diferenciación con la población avecindada que ha llegado a asentarse en la zona, sin caer en actitudes discriminatorias, pero sí cimentadas en condiciones concretas, producto de nuestro devenir histórico, donde las deidades ancestrales se han transfigurado de Coatlicue, Chachihuhtlicue, Tonantzin, a la Virgen de Guadalupe, de Tlaloc a San Isidro Labrador. Así, la Virgen Morena sigue simbolizando a la Madre Tierra, en tanto que San Isidro Labrador continúa abogando porque del cielo caiga la lluvia benefactora que permite vestirse de verde a la Madre Tierra. Por eso hay que celebrarle su misa de rogación cada 15 de mayo. Sobre una base como esa, florece el sistema de mayordomías al interior de nuestros pueblos, los que se encargan de celebrar las fiestas patronales, en las que se siguen entretejiendo lazos de solidaridad colectiva propios de una identidad indígena. Identidad que Andrés Manuel López Obrador se ha empecinado en no ver. Ahora nos queda claro la política que aplicará en los próximos 5 años, después de su reciente gira entre las comunidades yaquis de Sonora, donde, como en la época del Estado benefactor, aplicará políticas asistencialistas y clientelares, ofreciendo algunos servicios públicos a favor de las comunidades que apoyen su política, ignorando a los que se oponen a ella, ignorando posicionamientos sobre problemas políticos o a quienes se oponen a los megaproyectos, tales como el Proyecto Integral Morelos, el Tren Maya, Proyecto Transísmico y obviamente al Aeropuerto Internacional Santa Lucía, como en nuestro caso. De esa forma, continuará polarizando a la sociedad, pues buena parte de ella cree de buena fe en su discurso, lo que lo hace aún más peligroso que sus antecesores. Por eso es que los pueblos indígenas no podemos dar marcha atrás a los derechos ya conquistados dentro de un proceso histórico, a reserva de perder toda esperanza de vivir una vida digna. Por tal razón, reiteramos una vez más, sobre nuestros pueblos los aviones no pasarán. Y por ello hacemos un llamado a que estén atentos, a que sensibilicen a la comunidad académica, a que la convenzan de que no es posible poner en marcha un megaproyecto de este tipo, con bases tan endebles como las que se han mostrado hasta ahora para la construcción del Aeropuerto Internacional Santa Lucía, como a continuación lo va a explicar mi compañero Arturo. Pues muchas gracias por su participación. Les recordamos a los que están en la explanada o a quien acaba de llegar que estamos se está llevando a cabo el foro Resistencia Comunal en contra del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, y en este momento el compañero Arturo Hernández, originario de San Pablo Tecalco, nos va a exponer un poco de esta problemática ya a profundidad. Sí, antes que nada, como ya bien lo dijo la compañera, a pesar de los truenos, relámpagos y granizos que han caído sobre la cuenca de México, los pueblos indígenas en esta cuenca seguimos existiendo. Y obviamente, como también ya lo explicó, el hecho de estar muy pegados a la urbe ha venido troquelando nuestra forma de ser. En tanto sí guardamos nuestra diferencia con los pueblos indígenas del interior de la República, pero a pesar de ello seguimos siendo pueblos indígenas, pues. Nuestro descontento contra el aeropuerto, estamos aquí primero que nada porque la política de Andrés Manuel López Obrador, quien en su campaña política manifestó que primero los pobres, se ha empeñado sistemáticamente a invisibilizarnos. Para él, quienes se oponen al proyecto aeroportuario únicamente son quienes sostienen intereses económicos contrarios a su grupo, pues. En este caso me estoy refiriendo concretamente a los de Coparmex, ¿sí?, en sus distintas agrupaciones. Mexicanos contra la
contra la corrupción y no más de